los trabajadores? ¿Qué tienen que esperar ellos, pues? Bueno, aquí lo que tenemos que buscar es que se impulsen las elecciones sindicales de una vez por todas y actualizar la Junta Directiva Sindical, porque es lo único que le daría potestad a los trabajadores para tomar las acciones pertinentes que el caso amerita, porque no podemos tirar a los trabajadores para un abismo. Eso sería un error garrafal. Nosotros no podemos jugarle o hacerle el juego a la empresa. La empresa como que estuviera buscando tener un argumento para decir, bueno, se cerró Sidol completamente por culpa de los dirigentes sindicales, los cuales no cumplieron con esto y con esto y con lo otro. Yo creo que es necesario que la recapacitación de los compañeros, que recapaciten, que vean de verdad qué es lo que es mejor para los trabajadores y que llamen a una reunión a todo el comité ejecutivo, que yo imagino que tienen años que no se reúnen. Nosotros tuvimos diferencias en ello cuando estuvimos en el comité ejecutivo sindical, pero el sindicato se reunía, el comité ejecutivo se reunía, se reunía el consejo delegado y hacíamos las cosas en consenso, no era que nos los imponían, a ningún grupo que venía a imponernos cosas, no, había unas reuniones, nos caíamos a piña, pero salíamos claritos de las reuniones y por eso nos dieron la victoria que hemos tenido. Ya que tocaste el tema de las elecciones, bueno, lo último que supimos es que se le dio nulidad al proceso y se le dio inicio o continuidad al proceso electoral que una vez fue suspendido el 2 de junio del año 2000, el 19 de enero del año 2015. O sea, ¿qué se ha dicho? ¿Cuál ha sido la noticia que ha salido con respecto al tema de las elecciones allí en Sutis? Estamos a la espera, pues, del pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo de Justicia que le entregue, pues, la notificación a la Comisión Electoral para darle empuje, pues, al proceso de elecciones. Ojalá que sea así como usted está diciendo, que tenemos ya listo el proceso para elecciones sindicales y que se dé lo más pronto posible. Ahorita, muchos de esos candidatos que están ahí, que saben que no tienen vida en las elecciones sindicales, lo que pasa es que están buscando el protagonismo político para ver si agarran la atención de los trabajadores y como saben ya o tienen conocimiento de este proceso de elecciones, están buscando tener el apoyo de los trabajadores para decir que ellos son los que están luchando cuando ellos son los responsables de la situación que estamos viviendo en la siderúrgica del Orinoco por su incapacidad que tienen como directivo sindical. Mira, Juan Valor, he oído, ahorita a nosotros nos toca oír mucho la radio, leer mucha prensa, porque tenemos que estar siempre al día, ¿no? Precisamente por el programa de radio. Se dice que los trabajadores fracasaron, los decidores, porque esa empresa se la entregaron a los trabajadores, el Control Obrero, el Plan Guayana Socialista, a todas esas mesas que han hecho, que se les entregó 314 millones de dólares, que se les entregó el fondo chino, ¿no? ¿Tú crees que eso haya sido así, Nilo? Que se le haya entregado a los verdaderos trabajadores. Es lo que se está tratando de meter a la opinión pública. ¿Fracasaron o no fracasaron los trabajadores en su administración dirigiendo esa empresa? Trabajador no quiere empresa. Aquí quien quiera la empresa es la mala administración. La mala administración, la mala política que se han aplicado en Sidol es lo que tiene la empresa como la tiene. Si, como lo dije al principio, si tenemos una dirección que se encargue de verdad de ver qué personal yo requiero, ese personal que tengo yo que tener necesario en Sidol. La lucha que se dio, un ejemplo de esto, por la eliminación de la tercerización y la inclusión de los trabajadores a su puesto de trabajo, no es para que ningún trabajador no cumpliera con su trabajo, era para que cada quien cumpliera su labor en el sitio y en el lugar donde estaba ejecutando su labor cuando estaba contratado. Esa era. Ahora, la mala dirección o la mala aplicación de la empresa es que tú entraste ahora fijo y ahora yo no hago el trabajo que hacía antes. No, compadre, al contrario, usted que estaba haciendo el trabajo de limpieza, de mantenimiento, de mecánico, de electricista, lo que sea, usted tiene que seguir haciendo el mismo trabajo que venía haciendo con la contratista. O sea, fue un error grandísimo por la situación que se ha aplicado y que la falta de disciplina, igualito, es lo que ha llevado a la empresa a la situación que la tenemos ahorita. ¿Entiendes? A la empresa se le han inyectado recursos, es verdad lo que está diciendo, pero ¿dónde están los recursos? ¿Quién manejó los recursos? No fueron los trabajadores, fueron la administración, que cuando hablamos de los 314 millones de dólares de que está el presidente Chávez, ¿dónde están? No aparecieron nunca.
Entonces, los 60 millones de HL. Pero te digo, entonces, ¿quién es el responsable? El responsable. A nosotros nos está matando. Uno es la gran corrupción que hay en el gobierno. Es que no cae ninguna duda. La corrupción tan grande que nos ha caído, es como una plaga que le ha caído no digo al gobierno central nada más, sino también en las empresas básicas, que la corrupción es lo que está acabando con la empresa. Bueno, yo veo al mismo valor, con su franelita, con sus cosas, ni carro tiene. Pero yo veo también unos sindicalistas ahí que tienen 3 y 4 carros. Yo, para no hablar mucho, pregunto, ¿cómo pagan estos sindicalistas el seguro nada más de 3 carros? Cuando el trabajador común no puede pagar ni siquiera uno. Bueno, en eso, por eso que digo que la corrupción nos ha caído tan grande, que inclusive cuando introducimos nosotros un comunicado a la Comisión Electoral solicitándole la rendición de cuentas de la memoria a José Luis Hernández, a los compañeros que manejan la finanza y los compañeros que dijeron que ellos no tenían responsabilidad en ese sentido. Yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida, porque la Comisión Electoral no debería, pues, dejar participar a José Luis Hernández porque no cumplió con lo que establece 415 de la Ley del Trabajo. Pero escucha, eso establece que ninguno comité, porque son los responsables directos. Son 11. No, pues son los responsables directos 3, pero los otros son corresponsables porque tienen que aprobar esa memoria y cuenta. Sí, pero la Ley del Trabajo anterior establecía que era un responsable. No, ahora no. Son 11, son 11. Pero date cuenta, lo otro no, que además de que de eso no han dado respuesta de los vehículos. Cuando tú te fuiste de ahí dejaron unos carros. Tenemos 5 vehículos. Entonces, ¿dónde están esos vehículos? ¿Dónde está el Copiprint? ¿Dónde está todo lo que estaba en el sindicato? O sea, los pasivos del sindicato acabaron. Ellos tienen que dar respuesta. Entonces, esa es una de las cosas por qué los trabajadores tienen que estar moquitando ante esta situación que se nos está presentando por la alta corrupción, donde vemos a dirigentes sindicales que ni siquiera van a las áreas de trabajo y andan en tremendos carros, tienen actos, tienen ganado, tienen todo. Entonces el trabajador, el de a pie, el que le está echando pichón para que la empresa produzca, ese anda haciendo cola todos los días para conseguir una harina pan, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz. Entonces esa situación que estamos viviendo, entonces nosotros tenemos que ver con buenos ojos la situación que se puede estar presentando con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia para que se den las elecciones lo más pronto posible. Ojalá que las cosas empiecen como estaban, pero también queremos que empiecen de cero. Bueno, cuando son las 4:20 de la tarde, Nerio, vamos a recordarle a nuestros oyentes los números telefónicos para que también puedan comunicarse. Antes que dé el número, yo veo valor muy optimista, pero con relación a que eso es para mí, ya eso no es un problema de ley, sino un problema de fuerza. Para Nerio Fuente, no es tan fácil hacer esa elección. Bueno, es para Nerio Fuente. 4:21 de la tarde, 0286-967-0410, 0286-316-1846. Usted, oyente, puede comunicarse. Y está con las filas cargadas. Bueno, así es. Y puede comunicarse nuestros oyentes a nuestros estudios para también participar en la conversa que tenemos hoy lunes con Juan Valor, candidato a presidir SUTIS por la plancha 97. Es bueno recordar que la plancha 97 representa a los trabajadores y las trabajadoras que eran invisibles para muchos dirigentes sindicales y políticos. ¿Invisibles por qué? Que se hacían de la vista gorda cuando miles de padres y madres de familia eran explotados en la siderúrgica Orinoco, ¿no? Que pasaban por el portón 4, que viajaban en perrera, que no tenían derecho a ir al baño, que no tenían derecho a comían la sopa que sobraba y que comían el desperdicio de la comida que botaban los trabajadores fijos de la empresa. O sea, todo eso es lo que hace recordar los momentos. Que comían espagueti con sardina de desayuno, almuerzo y cena. Ajá. Bueno, Nerio, tú te acuerdas de eso, es muy importante, y por eso, lo tenían identificado inclusive con un casco rojo, y Dios libre un trabajador tercerizado o explotado en la siderúrgica osara ponerse un casco blanco, porque o era suspendido o era botado enseguida. ¿Te acuerdas cuando llegaban los jefes vestidos con el casco blanco? Decían, allá vienen los chivos que más mean. Ajá, a correr todo el mundo. Es correcto. Ahora, Nerio, a ti te pusieron uno azul porque tú eras mecánico. Bueno, y los electricistas uno amarillo. Esta era la electricista. Sí, así lo identificaban. Nerio, te estoy una pregunta ahorita con respecto a las elecciones. Sí, es una cuestión a lo mejor de fuerza, pero yo digo que a lo mejor también es de conciencia de los trabajadores de buscar
la salida más viable a la situación que estamos presentando ahorita en la siderúrgica Orinoco. Y la vía más viable, si el Estado de verdad quiere buscarle solución a la problemática de Sidol, debe de hacer las elecciones sindicales en la siderúrgica Orinoco. ¿Tú crees que los trabajadores de Sidol están buscando desestabilizarlo? No, yo creo que no. Ahí no hay desestabilización, solamente hay preocupación de los trabajadores ante la situación que estamos viviendo. Sidol está ahorita prácticamente sin producción, está a cero producción, y la preocupación es de los trabajadores, de todos los trabajadores. No estamos hablando de un sector nada más, estamos hablando de todos los trabajadores. Ahora, si tuviésemos una dirección sindical de verdad que se preocupara por la situación que tenemos en la siderúrgica Orinoco, estuvieran ahorita organizando a los trabajadores para salir a la calle, para luchar como se debe de luchar por los derechos de los compañeros, porque cerrar Sidol es prácticamente cerrar Ciudad Guayana, porque Sidol es la empresa que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores en Ciudad Guayana. Es la madre de las empresas básicas de Guayana. Entonces, si empiezan con Sidol, mañana vienen con Menalún, pasado vienen con Alcázar, claro, el resto de los demás. Es que eso fue lo que pasó con la privatización. Así es. Era Alcázar y todos se fueron contra Sidol para debilitar todo el movimiento de Guayana y el país. Tenemos comunicación en línea, vamos a escuchar a la persona que desea hablar. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, díganos su nombre y de dónde nos llama, amigo. Me llamo de aquí de Vistasol, específicamente por la ruta de Vistasol. Adelante. Bueno, mi nombre es Vladi Rondón. Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que está dando el futuro candidato y presidente, y que, si Dios quiere, va a ser así, el señor Juan Valor. Porque yo soy beneficiario, gracias a Dios, por la lucha que este camarada emprendió para que se acabara la tercerización, no nada más a nivel de Sidol, sino que a nivel de todas las empresas básicas de aquí de Ciudad Guayana. Entonces, ojalá Dios quiera que todos los trabajadores de la siderúrgica Orinoco tomáramos conciencia por la buena lucha que emprendió este camarada, y que verdaderamente le brindemos la oportunidad para que así él se pusiera al frente de su team y emprendiera la lucha verdadera que se merece cada uno de trabajadores y trabajadoras de aquí de la siderúrgica de Orinoco Alfredo Manelli. Gracias. Gracias Bueno. por su comunicación. Bueno, Juan Valor, ahí ves a alguien que te apoya, y así como ese trabajador, muchísimos más Vamos a hacer una apoyándote encuesta. a tu Vamos a hacer una encuesta, candidatura. lleva uno. Bueno, yo te digo, Albani, que la cláusula 96, que es la que está ahorita vigente en la convención colectiva, porque no tenemos otra. La cláusula 96 es la que da hincapié para la eliminación de la tercerización en la siderúrgica Orinoco, pero también en todas las empresas básicas, y luego su inclusión en la ley del trabajo para la eliminación de la tercerización. No es fulanito ni perencejo, no, es este que está aquí, que el 12 de mayo a las 4:50 de la mañana redacta y firma la cláusula 96. Valor. Pero tú crees que si no nacionaliza el presidente con la fuerza que tenía ese sindicato, en las mejores relaciones que tenía en ese momento Argentina y Venezuela, se hubiese eliminado la tercerización? Yo siempre he dicho siempre dije algo, y se lo dije siempre a ustedes, ya que me dice la cuestión, se lo dije. El recuperar Sidol, que era una lucha que teníamos de hace muchos años, desde el momento de la privatización de Sidol, era con el ingreso de los trabajadores a la nómina fija de la empresa, porque los argentinos, mexicanos, brasileros vinieron fue a explotarnos a nosotros. Y eso no quiere decir que yo no cumpla con mi trabajo, no, yo tengo que cumplir con mi trabajo como trabajador para el cual fui contratado. En la mala política que se ha aplicado ahora es otra cosa. Entonces, cuando se dan esos inconvenientes, y yo rogaba a Dios, pues, y le decía, coño, ¿cuánto será que el presidente Chávez meterá la vista para este lado? Pues, ¿me entiendes? Y tú sabes que había un cerco contra Juan Valor para que no dijeran ni siquiera esto en la prensa, pues. Tú te acuerdas que fuimos a Caracas, y cuando dijeron Juan Valor para que entraran, el que sacaba con el palto dijo, no, no, a ti te podemos grabar, a este sí lo podemos ver, pero el otro no. ¿Tú te acuerdas de eso? Me imagino. Entonces, esa situación
nos llevó pues a seguir luchando y perseverando contra esto, que esto me valió más de 50 calificaciones de despido. Y te acuerdas que en el 2003 fui despedido, ¿no? Y fui despedido ¿por quién? Por un acuerdo entre la empresa y el sindicato a través de la comisión tripartita, y me despiden en el 2003. Yo le gano en la inspectoría, pero también le gano en los tribunales, que tú me acompañaste en esa oportunidad, ¿no? Que sentamos ahí al doctor Simón Blanco con nosotros ahí, y cuando le pregunté dónde estaba la autorización que Juan Valor le dio por el sindicato para que ventilaran mi cuestión ante la comisión tripartita, ahí la juez inmediatamente cerró el caso porque no había, porque eso es una violación al artículo 49 de la Constitución, donde a mí no se me dio el derecho a la defensa. Entonces, todas esas cuestiones que se dieron ahí y que en el 2006 llevó a la empresa a que me inventara pues unos falsos positivos a través de un juicio que aún vamos para 10 años ya, el 17 nuevamente de este mes, o sea, el día jueves tengo juicio. Estamos hablando del caso Camila. El caso Camila, pero no estamos hablando solamente los Aguilar. Los Aguilar, pero eso no era los Aguilar, Nerio. Acuérdate que eso era a través de las 1.500 contratistas o pymes que estaban enquistadas en la siderúrgica Orinoco, que eran los que explotaban pues a través de esas pymes a miles de padres y madres de familia. Entonces, ¿quiere ser gobernadora? Ellos se valieron porque el problema que había en ese momento era el de Aguilar. Entonces, bueno, usted va a asumir esta responsabilidad que le dieron y pan. Entonces nos acusaron de apropiación indebida, de secuestro, de violación de zona de seguridad, entre otras cosas que, bueno, pues que jamás y nunca lo hicimos. Porque la función que tiene uno como dirigente sindical es defender los derechos de los trabajadores, cuestión que siempre lo he hecho. Con bastante moral estoy aquí hablando con usted y hablando con el pueblo de Guayana, diciéndole todo esto. Tenemos oyente en línea, vamos a escuchar a la persona que está en contacto con nosotros. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todo el público que gentilmente hoy escucha a la emisora y al candidato a la presidencia del Sindicato Unido de Trabajadores de Industria Siderúrgica y sus similares, señor Juan Valor. Por acá habla el señor Jesús Mori. Yo soy médico cirujano y estoy como candidato al comité ejecutivo acompañando al compañero de lucha que ustedes en este momento entrevistan. ¿En qué puesto vas? ¿En qué puesto? Voy en la parte del comité del ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad Social. Adelante, doctor. Secretaría de Seguridad y Seguridad Social. Compañero, le explico lo siguiente. Vi una intervención de una persona que anteriormente estuvo allí comunicándose con ustedes, y respondiendo a la pregunta de la señora Albani, justamente por qué hablaban de que por qué nuestra plancha representa a los trabajadores que eran invisibles para muchos dirigentes sindicales y políticos. No es casualidad que la persona que anteriormente estuvo allí comunicándose por teléfono hablar y agradeciera en nombre inclusive no solamente de él, sino de muchos trabajadores sideristas, la lucha que emprendió Juan Valor en aquella oportunidad para hacer reivindicación de los derechos laborales consagrados no solamente en la ley de trabajo, sino en la Constitución, haciendo honor a lo que se establecía también en el contrato colectivo a través de la redacción de la cláusula 96 para 97, cuando se le garantizó la inclusión a muchos de esos trabajadores. A esta altura del partido, muchos dirigentes sindicales y políticos, y por eso es que es el porqué, indicaban que ellos son los responsables de que muchos estuvieran ingresando a empresas Sidor, la principal siderúrgica del país. Como lo comentaba Juan, en este momento muchos trabajadores a veces olvidan esto y a veces están de vista de lado la lucha de ese compañero. Nosotros, mientras que muchas personas están pendientes de la situación precaria que está viviendo nuestra empresa Sidor, y muchas personas están pendientes de quizás hacer política, y eso es lo que se virtúa muchas veces en luchas sindicales, y lamentablemente ha caído en esta tragedia laboral, sindical, muchos de los que actualmente están en su país. Nosotros estamos pendientes en realidad de propulsar las elecciones sindicales como único instrumento de lucha, el más importante de ellos, que es el sindicato. Mis amigos, y para todos los que nos están escuchando, mientras que nosotros no tengamos un comité ejecutivo, un sindicato, recordemos bien que el artículo 402 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que todos estos representantes sindicales tienen con sus periodos vencidos, no pueden representar legalmente a los trabajadores, y es por ello
que en estos momentos, cada vez que hablan de una lucha, no hay un fuero sindical que de verdad pueda proteger a sus trabajadores, que los compañeros de Pella en este caso están haciendo los llamados a las reivindicaciones que bien la tienen merecidas por las cosas que están pasando en esta empresa. Es un llamado que estoy haciendo a toda la colectividad de Guayana, no nos debemos engañar con las luchas que los trabajadores dignamente están ejerciendo en este momento. Si bien, claro, muchas veces al sidorista se le tilda de estar pendiente de remuneraciones y cosas como que la situación del país estuviera muy bien, es importancia que la opinión pública conozca de propia mano, de primera mano, por los mismos trabajadores, que no lo que todo aparece y todo lo que aparece como color de rosa es así. Nosotros necesitamos estar claros de que la situación nacional nos toca a todos nosotros de igual manera, aquí en Sidor, en todo el resto de las empresas básicas del Estado. Así que es hora de nosotros mantener las luchas con ahínco, con ahínco y sobre todo con convicción de que las cosas deben hacerse como tiene que ser. Para mí es un placer en este momento hablar con ustedes y bueno, Juan Valor, presidente de SUTIC, si Dios quiere y Dios lo permite, y con el apoyo de todos los trabajadores de la empresa. Bueno, gracias. Así es. Ya de una Valor está invitado cuando sea candidato y cuando sea presidente, pues. Que venga al programa, que creo no se que el olvide primer de programa que va a Albania, tener que Nerio y venir es Robert. para acá, Nerio. Ya está el director, de repente si nos está escuchando. Pero aquí tenemos 3 votos. El del PANI que tiene que votar por los votos. Mira, los trabajadores del Sidor están reclamando que se quedaron en el salario muy bajo, tabulado. Que los juguetes no se los han entregado. Que el HCM tampoco. Y están reclamando que los aumentos presidenciales, el 20 y el 30%, No le llega el trabajador y sidorista. otra serie de cosas, de beneficios que según no se cumplen. Pero salió un sindicalista por allí, yo no voy a decir el nombre, y dijo que ustedes, o sea, los trabajadores, los que están en ese rollo, que no somos ni Albania ni Nerio, ¿no? Entonces estaban manipulando que Sidor paga bien. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Si Sidor no paga bien, bueno, pues no es nada. Pues. Ve la cuestión del tabulador. Nosotros tenemos prácticamente el tabulador, es el tabulador en el salario mínimo. ¿Puedes Ahorita, expresarle, perdón, Juan Valor, a nuestros oyentes cuál fue el salario que vas a cobrar el día de hoy o el día de mañana? el día de mañana vamos a cobrar 3.300 bolívares para comprar un pollo, un pollito y a ver si tratamos de comprar un arrocito. Más nada, eso es lo único que nos va a alcanzar para el sueldo de mañana. Ahora, opino, estamos utilizando las tarjetas de crédito ahora. bueno, ¿Y cómo le vamos a pagar? Estamos utilizando en serio. ve el tabulador. El tabulador ahorita del trabajo sidorista está en el salario mínimo nacional, prácticamente. Nosotros estamos en el orden de los 13.000 bolívares, de 12.000 a 14.000 bolívares. Ese es el salario de un trabajador sidorista. Donde tenemos trabajadores en Palanquilla, un ejemplo, que son verificadores. Entonces el que le sigue al compañero, que es el ayudante del verificador, está por encima en el salario prácticamente del verificador. Entonces es una cuestión contradictoria de cómo se ha venido manejando la cuestión en el tabulador en la siderúrgica Orinoco Sidor. Este aumento, ejemplo, el aumento del 30% que decretó el presidente de la República en el mes de noviembre, tenían que habernos aplicado. Bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuesta definitiva de un 30% que se le aplicó a los compañeros de PDVSA, que se le aplicó al resto de los compañeros de las empresas básicas, pero a Sidor lo dejaron por fuera. Entonces el salario nuestro, lo que se ha venido es disminuyendo, y así como se ha venido disminuyendo, igual lo ha venido disminuyendo en la cesta ticket. En la cesta ticket, cuando aplican la cesta ticket a los trabajadores que por convención colectiva, ¿no?, le sale en la cláusula 36 una comida en el turno nocturno, ¿no? Ese es gratis, eso no es que Sidor, no, ese es gratis, eso no tiene que pegarlo ahí en la cesta ticket. Más bien Sidor debería, de acuerdo con las normas de derechos de los trabajadores, aplicarle un pago doble de cesta ticket al trabajador cuando trabaja en el turno nocturno. Que cuestiones que no lo hicieron, no lo tomaron en consideración los compañeros que llegaron al acuerdo con la empresa para aplicar la cesta ticket. La cesta ticket nuestra debería estar en el orden mínimo de 1.000 bolívares diarios. 1.000 bolívares diarios no es porque Juan Valor le dé la gana, es porque es el costo mínimo de una comida
que tú te comes en cualquier restaurancito por ahí, ¿no? Pichurro, como sea, pero te come una comida en un precio de 1.000 y 1.500 bolívares. Entonces, la cesta ticket del trabajador señorita debería estar en el orden de los 30.000 bolívares mensuales, o sea, 1.000 bolívares diarios. Eso sería un justo precio para la cuestión de cesta ticket, porque nosotros dejamos... Y quedándose bajo todavía. Quedándonos bajos, pues nosotros dejamos de percibir una comida de acuerdo con la cláusula 36 de la convención colectiva abundante, que tiene que tener sopa, que tiene que tener seco, que tiene que tener jugo, que tiene que tener postre. Y tú le colocas esos 4 conceptos nada más que debe tener la comida que en la convención colectiva, que estos traidores firmaron a espaldas de los trabajadores y que aún pretenden seguir dirigiendo el sindicato SUTI. Entonces, esa es la cuestión que nosotros como trabajadores tenemos que analizar. Nosotros hemos venido dejando de percibir muchos beneficios. Un ejemplo de esto es el día libre trabajado y el día compensatorio que genera la reducción de la jornada que nos da el presidente Chávez, pues, cuando firma la ley del trabajo el 7 de mayo del 2012, cuando aplica pues las 40 horas en la jornada diurna. Eso nos da a nosotros el derecho, cuando yo trabajo 6 días, un día libre trabajado, cuestión que SIDOL no lo está pagando, que tienen que pagar un día compensatorio en la semana siguiente, que no lo está pagando. Entonces, esos beneficios los trabajadores lo están dejando de percibir, y esos son pasivos que nosotros, ganar sindicato, como vemos que va a ser así, lo vamos a reclamar, porque no solamente eso, tenemos muchos pasivos que vamos a reclamar a los trabajadores, pero también le vamos a exigir a los trabajadores que cada trabajador debe de cumplir con su proceso laboral para que nosotros podamos cumplir con un proceso productivo y tener ganancias y pedir las reivindicaciones que nos corresponden como trabajadores. Eso tenemos que hacerlo. Guavalor, una preguntita. ¿Tú piensas que el comité ejecutivo de SUTI perdió credibilidad ante los trabajadores de esa siderúrgica? Hace años. Esos son unos traidores que ahorita se están prestando para una intervención sindical. Nerio Fuente vivió la intervención sindical, yo viví la intervención sindical. En aquel tiempo no podíamos ni siquiera llamar para ir al sindicato, porque llegaba ya al sindicato, estaba votado cuando llegaba ya a la oficina, o estaba suspendido. Que hablara. Entonces, ahorita en estos momentos hay una intervención sindical disfrazada desde el 14 de agosto del año antepasado, cuando entre comillas firmaron un contrato invisible que nadie lo ha visto. De madrugada. De madrugada, una cuestión entre gallo y medianoche. Entonces, firmaron una cuestión según ellos, porque el principal responsable de todo esto es José Luis Hernández. Eso yo no me caigo a coba aquí, es el compañero. El que tienen de vocero es a Garrapatas Harta, pero a ese... ¿Y quién es Garrapatas Harta? ¿Quién es Garrapatas Harta? Porque nuestro oyente no sabe quién es José Meléndez, pues, José Meléndez. Okay. Bueno, yo tampoco sabía. José Meléndez. Por eso entre pregunto. otros compañeros que están ahí, que son los responsables de la situación que estamos viviendo, porque se prestaron para esa intervención miserable que hicieron contra los trabajadores, esa traición que le han hecho a los compañeros, donde estamos viendo en los actuales momentos la situación que estamos viviendo. Y eso es responsable de esos compañeros, porque a mí no me va a decir José Luis Hernández que él no sabía lo que es una intervención sindical. Cuando él acepta salir del sindicato sin luchar por el puesto que le dieron los trabajadores, es que está entregando el sindicato SUTI. Entonces no puedes permitir eso. Yo me le puse la orden a ese compañero en el portón, le dije, vamos a tomar sindicato, chicos, ¿qué vaina es? Vamos a echarle pichón. No, valor que no, tiene que echarle pichón, las vainas son así, ¿me entiendes? Uno tiene que luchar, cueste lo que cueste, Nerio, porque eso es así que tiene que luchar el dirigente sindical, claro, en la lucha. Ahora, que le pase por encima a los trabajadores, eso es otra cosa, pero que te pase por encima un grupito de trabajadores que nunca trabajó en SIDOL, esa es otra cosa. Porque lo que está pasando en SIDOL es que ahí en el ingreso de los trabajadores que ingresaron después del 2008, porque en el 2008 ingresaron más de 1.300 trabajadores que estaban en la cláusula 97. Pero después entró el resto de los trabajadores que vinieron entrando de acuerdo a la cláusula 96. Pero detrás de eso se colaron muchos trabajadores, o entre comillas, que nunca trabajaron en SIDOL y son los que están ahorita dirigiendo el sindicato SUTI a espaldas de los demás dirigentes que están ahorita legalmente en el marco, pues, de lo que es la constitución del sindicato SUTI. Entonces esa situación es bastante peligrosa, y hoy en la mañana hubieron unos tirijadas ahí en el portón, por eso lo mismo que está diciendo, porque es la cuestión del poder. Aquí, compadre,
son los trabajadores los que tienen la última palabra. Y por eso los trabajadores, cuando venga el proceso de elecciones, yo llamo a los trabajadores, todos los trabajadores, a votar por la plancha 97 y juntos vamos a rescatar Sidol. ¿Qué opinas tú de la ley de privatización, Juan Valor? Mira, la ley de privatización, quien la ejecuta es el presidente de la República. No es el Poder Legislativo o la Asamblea Nacional. No, ellos pueden proponer, pero quien ejecuta la privatización es el presidente de la República. Y yo no creo que las intenciones de Maduro sea privatizar Sidol. O sea, en Sidol sí hay que poner mano dura, mano seria, hay que buscar la disciplina en la siderúrgica, ¿verdad? Porque ese es un deber. Cuando tú tienes una empresa, cuando tú creas una empresa, es para generar ganancias, no es para generar pérdida. Y entonces lo que estamos dando ahorita, Sidol, es pérdida. Ahora tienes que buscar enderezar el entuerto que tú tienes. Tener los trabajadores netamente necesarios para que esa empresa produzca. Si yo necesito, un ejemplo, 2.000 mecánicos, yo no puedo tener 4.000. No, tengo que tener los 2.000. Si necesito 3.000 obreros, necesito 3.000 obreros. Y así sucesivamente. O sea, sincerizar, gerencia por gerencia, la cantidad de trabajadores que se requieren para que cada una de esas gerencias produzca lo que tiene que producir. Así es que se debe de administrar. El sindicato, como institución, como representante de los trabajadores, tiene que tener ese fin, esa claridad en el momento de la lucha, sin arrodillarse en ningún patrón, porque el problema que tenemos es que los dirigentes sindicales, cuando llegan al sindicato SUTI o al sindicato, se olvidan que son trabajadores, y ese es el gran daño que le ha hecho a los sindicatos, no solamente a SUTI. Se olvidan de dónde vienen. De las áreas, Nerio, de las áreas de trabajo. Se olvidan Ahí inmediatamente, llegan al sindicato y se olvidan. Mira, Valor, pero confiarse en que el presidente de la República es el que le pone el ejecútese de la ley, bueno, no es la cuestión. Es que está mosca. Porque resulta que las cosas en el país no están normales. Políticamente no están, económicamente no están. Hay serios problemas, el petróleo, todo ese tipo de cosas. O sea, pudiera ser la presión tan grande, bueno, que te veas en la necesidad, no de privatizar completo, pero sí llegar a algunos acuerdos donde, bueno, los trabajadores serían los más sacrificados. Por eso es que hay que estar mosca. Por eso es que yo digo sincerizar las cosas, como se debe de sincerizar. Aquí no puede decir nadie, solo algunos compañeros nuevos que pueden decir, no, que cuando privatizaron Sidol, nosotros luchamos porque no se privatizara Sidol. No sé si tú te acuerdas, Nerio, nosotros salimos a la calle en varias oportunidades. Sí, pero fuimos a la Asamblea Nacional. Sí, pero los trabajadores le echamos pichón, pero fuimos tradicionales. Bueno, pero 50 diputados y hicimos la lucha los trabajadores desde Guayana, la hicimos. La cuestión es que en la Asamblea Nacional o en el Congreso en aquella oportunidad le dieron la espalda a los trabajadores y junto con el presidente Caldera dieron el ejecútese a la privatización. Y decía que regalando Alcázar ganábamos. Bueno, así decía. Y Sidol en el momento que la privatizan, Sidol estaba produciendo. La cuestión era el gran grupo de trabajadores que estaban prácticamente acéfalos, sin hacer nada. Esa es una cuestión que tenemos que hacer claro en esta lucha. Nosotros no podemos tener, ponte un ejemplo, la familia va creciendo y tú vas haciendo en tu casa, vas haciendo una habitación si tienes otro muchacho. Entonces, si tú tienes las aspiraciones tuyas cuando te casas, tener 3 muchachos, ya sabes que tienes que tener por lo menos cuatro habitaciones, la suya, la matrimonial y las 3 para los muchachos que vengan después posterior. ¿Qué pasa? Que entonces ya no tienes 3, sino tienes 6. ¿Cómo vas a hacer? Tienes que construir 3 habitaciones más, una habitación para cada uno de los muchachos, si no lo vas a tener amontonado. Y esa es la situación que tenemos. Ahora, hay un factor internacional, que es el factor 7+1, que donde yo tengo dos soldadores, como el caso tuyo, que tú eres soldador, bueno, entonces yo tengo que tener +1, porque la fuerza laboral son 2, y yo tengo que tener uno adicional, que es el que me va a garantizar la fuerza laboral permanente de esos 2.
Eso se lleva de esa manera. Eso es sí, garantiza la continuidad. Continuidad y sin recargo en lo que es el trabajo a ninguno de los trabajadores, para que cada quien haga su trabajo como debe ser. O sea, esas son una de las cosas que el dirigente sindical debe saber manejar. Ahora, yo no voy a estar en un sindicato para meta gente por meter gente. No, y eso es lo que ha hecho el Estado venezolano. Ha buscado la manera cómo minimizar la situación de desempleo y no se ha preocupado en crear nuevas empresas. No se ha preocupado en crear nuevas empresas, buscar nuevos empleos. Entonces lo que le ha metido y le ha inyectado a las empresas básicas es metiéndole más gente. Ya, la nómina. No, pero ha sido, también le han metido real. Eso mismo. Ahora fíjate una cosa. El Pérez Abad, ministro, él estuvo aquí en Guayana. Según en el marco del control obrero, ¿no? Se le entregó a los que le entregaron, los que están dirigiendo Sidor ahora, en el marco del control obrero, que le entregaron un documento a Pérez Abad para impulsar la producción. Como tú eres un trabajador de allí, un obrero, tú estabas en esos que están dirigiendo Sidor y entregando documentos para elevar la producción. Ay, ¿cómo hasta yo ahí? Mira, ¿tú crees que el Sidor solamente para levantarlo es entregarle a los que han dirigido desde que se nacionalizó a la fecha dinero y más dinero? Mira, Neri, Sidor, hay muchos dirigentes sindicales inmorales, yo digo inmorales, que van a la prensa, a la radio, a donde sea, a la asamblea con los trabajadores, a decir a los trabajadores que tienen que trabajar, y ellos no trabajan. Allá en los sindicatos, ahorita, prácticamente el sindicato, SUTIS, tiene ahorita 12 candidatos, ¿no? 12 candidatos que tenían hasta el mes pasado 57 compañeros en comisión de servicio, o sea, permiso electoral. Yo soy uno de los que dije, compañeros, 57, esa es mucha gente, porque lo que estamos haciendo es sinvergüenciando a la vaina, o sea, colaborando con la cuestión. No, y cada uno se cree que es un sindicato. Colaborando con la cuestión de la empresa. Entonces, yo hice una propuesta en la mesa en relaciones laborales, que digo que con 15 trabajadores, para que cada plancha pudiera pues seguir haciendo su cuestión política sindical dentro de la planta. Bueno, muchos se molestaron conmigo porque se les redujo pues la cuestión de los 57 a 15, pues, porque el compañero de relaciones laborales tomó la palabra en lo que yo propuse. Entonces, no, y vamos a lo que dio Juan Valor, bueno, me agarro por ahí, pues yo le planteé al presidente, a lo mejor no le planteé al presidente, pero eso fue lo que tomó él como la reducción para la cuestión de los 57, lo llevó a 15 trabajadores. Pero 15 trabajadores, si yo tuviese nada más uno, con ese uno, yo saliera a hacer el recorrido que tengo yo que hacer. Ahora, aquí se trata también de sacrificio. Aquí no se trata nada más de que yo voy a ir nada más a las 8 horas cuando estoy de comisión. No, se trata de que si yo quiero de verdad presentarme a los trabajadores, hablar con los trabajadores, yo debo de hacerlo después de cumplir con mi horario de trabajo. Ahora, ¿tú no crees que los que dirigen eso le conviene una anarquía? Y eso es lo que está generando. Eso es lo que hay ahorita, la anarquía que se ha generado en el sindicato. Y por eso yo te hablo de la intervención sindical, que es lo que se ha enquistado en la Siderurgia Orinoco. Ahorita hay una intervención sindical y ellos están buscando, inclusive en esas asambleas que hacen en el Portón 3, lo que pasó en Ferrominera, donde tenemos el compañero Álvarez, ¿no? Preso, detenido, que va para 4 años en una cárcel. Para mí, yo creo en la inocencia del compañero, porque con los compañeros que hablé de Ferrominera, me dijeron que ese compañero es inocente. Pero 4:51, Juan Valor, nos quedan 4 minutos. Fíjate cómo han cambiado los sindicalistas. Se han perdido hasta sus raíces, ¿no? No saben ni de dónde salieron, pareciera ya. Sale uno ahí diciendo, Sidor garantiza los beneficios laborales y contractuales. Eso lo dice un sindicalista, en lugar de decir SUTIS, ¿no? Garantiza, ¿no? Ahora hablan como que fuesen en la empresa. Bueno, y ya al sindicato se les olvidó. Bueno, parece que se les olvidó a quién representan. Sí, nos quedan 3 minutos. Bueno, sí, pero antes de culminar, que quiero también agregar la situación de los compañeros de nómina y conducción, que también son un gran grupo de trabajadores que aún
que aún continúa. Bueno, Valor, nos vamos a la cadena. Y el pobre